Descargo de responsabilidades. Los derechos de los personajes de la siguiente historia le pertenecen a los autores de sus respectivos mangas, novelas ligeras u otros medios de entretenimiento o a sus productoras o casas de origen. El Yonkou en un nuevo mundo. El Mao y el pirata. Mientras tanto en los terrenos de la escuela, el pirata ya se hallaba dentro de los terrenos de la escuela, y a primera vista podía deducir que hubo una pelea en este lugar dados los daños que se veían en la zona. Shirohige se tomó un tiempo para ver los escombros, tratando de pensar en qué pudo haber pasado aquí, cuando el sonido de una explosión lo sacó de sus pensamientos haciéndolo mirar en dirección a la fuente del sonido. Pudo ver que provenía del techo de un edificio, en el que se encontraban un grupo de jóvenes. Gurararara, a los mocosos de ahora sí que les gusta hacer desastres, Neugate dijo esto deduciendo que ellos habían sido los responsables del daño o que al menos lo eran en parte. El pirata tuvo que contener la risa que esto le causaba, entre ellos y el grupo anterior, parecía que los jóvenes de este lugar eran adeptos a la violencia, lo cual le parecía entretenido. Al menos no voy a aburrirme en este lugar, pensó el pirata mientras se acercaba al lugar para poder apreciar mejor la batalla. Pero tuvo que detener su risa al notar a una de las personas que estaba en ese techo. ¿Marco? Se preguntó el pirata, pues una de las personas le recordaba vagamente al comandante de su primera división, pero después de verlo detenidamente se respondió, no, no es él. Después de verlo por más tiempo, se dio cuenta que era una persona diferente, para luego chasquear la lengua al notar otra cosa. Ese mocoso está conteniendo la fuerza de cada ataque. Seguramente solo se está divirtiendo con el otro mocoso. La mirada de Edward se dirigió hacia la otra persona. Era un chico de pelo castaño, el cual estaba recibiendo una paliza, las heridas y quemaduras eran visibles en varias partes de su cuerpo. Pero por alguna razón, se estaba forzando a mantenerse en pie. Alex Yonkou no le tomó mucho para descubrir la razón de esto. El pirata vio la espalda del chico y encontró a una joven muy hermosa detrás de él. Ella se encontraba de rodillas, probablemente por el agotamiento, sus ropas estaban rotas, pero aún así podía decir que eran iguales a la del grupo que había visto hace un rato. Ya veo, dijo el pirata en voz alta mientras se sobaba la barbilla y contemplando la pelea, si a esta golpiza unilateral se le podía llamar así, pues cada vez el castaño estaba en un estado más lamentable, pero igualmente se volvía a levantar, al menos tiene bolas para seguir levantándose, comentó el pirata sonriendo, mientras pensaba si debía interferir o no, hasta que oyó al castaño gritar. No dejaré que una escoria como tú toque a Buchou. El grito vino del joven castaño, que parecía que caería en cualquier momento, pero el fuego en sus ojos gritaba lo contrario. Al Yonkou le gustaba esa mirada, logrando que una sonrisa se esbozara en su cara, pero en ese momento se oyó una voz en todo el lugar. Rating Game suspendido. Seguido de lo cual círculos mágicos se formaron debajo de todos los presentes, sorprendiendo a Shirohige, que veía como este extraño círculo comenzaba a subir desde el suelo hacia su cabeza, desapareciendo su cuerpo en el camino. Lo siguiente que sabría el pirata era que ahora se encontraba en un cuarto y rodeado por un grupo considerable de hombres con un uniforme militar de color negro, los cuales se mostraban en guardia ante los movimientos del pirata. Gurararara, finalmente, algo más que mocosos, dijo Neugate con una sonrisa mientras se tronaba los dedos de las manos, haciendo tensar más a los guardias que lo rodeaban, quienes se preparaban para reducir al pirata. Mientras tanto en un pasillo, un hombre, el cual se había apresurado a llegar al complejo de la Academia Kou en cuanto se enteró que el Rating Game en el que se decidía el destino de su hermana menor había sido suspendido. El hombre, de pelo largo carmesí y facciones hermosas, vestía unas enormes sombreras doradas y una capa completa color vino, la cual escondía un elegante traje debajo de esta. Se encontraba caminando con dirección a un cuarto en donde se encontraba cierta persona, que era la razón que el evento se había tenido que suspender, seguido de una mujer vestida de sirvienta. Entonces, ¿me dices que no saben nada de este intruso?, preguntó el hombre. Correcto, Sir Sech-sama, contestó la sirvienta, ni a qué facción pertenece, o siquiera cómo pudo haber traspasado la barrera que pusimos, preguntó de nuevo Sir Sech. Siento decirle que aún no obtenemos esa información, Sir Sech-sama, volvió a contestar la sirvienta. Esto era un asunto muy serio, el interferir en un Rating Game era un crimen grave y tomando en cuenta que este en particular se realizaba entre dos familias de los principales pilares del inframundo. Esto solo hacía a uno preguntarse quién sería lo bastante estúpido para ponerse una soga tan gruesa en el cuello, pues ningún individuo en el inframundo se atrevería a enemistarse con dos pilares a la vez.
Por lo que la idea más obvia es que podría ser un plan del lado de los ángeles caídos o el cielo. Pero este evento solo era conocido por las familias nobles del inframundo, no había forma que las otras facciones pudieran enterarse, a menos que algún traidor buscara la caída en caos del inframundo aliándose con las otras facciones para poder hacerse con el trono del infierno en medio del conflicto, pero si esta suposición era correcta, el culpable debería ser algún miembro del alto mando del inframundo. Tantas posibles respuestas y cada una peor que la anterior. Lo más importante ahora era encontrarse frente a frente con el intruso y hacerlo soltar toda la información que tenga, por cualquier medio que sea necesario. El intruso se encuentra en el cuarto de interrogación, ¿verdad?, preguntó Sir Serge. Correcto, Sir Serge Sama, en este momento el escuadrón Bacal debería estar encargándose de obtener la mayor cantidad de información posible, respondió Graifia. Este grupo estaba compuesto por demonios veteranos, sus miembros pertenecían a distintos pilares para asegurar una variedad de habilidades disponibles para las misiones. Eran expertos en el manejo de combate cuerpo a cuerpo y manejo de armas, sin mencionar su gran dominio de magia. Puede que haber elegido a este grupo para obtener información de un solo individuo sea una exageración, pero en estos momentos no se debía correr riesgos y se necesitaba ser rápido. Además, si cierto demonio de carácter infantil se enteraba que su hermana menor junto con su séquito fue dejados inconscientes por un desconocido, y que el culpable no había recibido el castigado adecuadamente, se formaría un problema mayúsculo en el inframundo. Bien, hay que apresurarnos, quisiera hablar con el intruso antes que le arranquen la lengua junto con la mitad de la cara, dijo el pelirrojo, apresurando el paso hacia donde se encontraba el recluso. Finalmente, frente a la puerta del cuarto de interrogación, no se percibía ningún sonido y esto era de esperarse, pues el diseño de ese espacio incluía magia que evitaba que el ruido de dentro se filtrara al exterior, tanto para evitar la fuga de información como para no asustar a las personas de afuera de los horribles actos que se hacían dentro del cuarto. Ambas personas se habían preparado para la que verían dentro de la habitación durante su camino a esta, lo que Sir Serge vio superó su imaginación. Gurararara, traigan más sake, dijo alegremente el pirata sentado en el suelo, acompañado por un grupo de hombres con traje militar de color negro. A la orden, señor, respondió uno de los militares en el cuarto en el mismo tono, poniéndose de pie para ir por más bebidas, dado que todo el licor que traían siempre se acababa rápidamente. La vista del cuarto era algo inaudito. Las personas que deberían estar torturando a aquel intruso, se encontraban sentadas con él compartiendo copas y comiendo aperitivos como si de amigos se tratara. Por un momento Graifia pensó que se había equivocado de sala, pero no era así. Pero toda la habitación se quedó en silencio, luego de que los hombres de negro notaran a las personas que acababan de abrir la puerta. La sangre de los demonios se congeló y sus rostros se tornaron más blancos que el papel, luego de ver al líder de los Maous y su reina de pie observándolos. Más de uno temió por la integridad de su cuerpo en ese momento, pero con todo el miedo que sentían nadie sabía cómo reaccionar. Hubo un silencio total en la habitación, los cuales se sintieron como largas horas para los presentes, exceptuando a Shirohige que rompió el silencio. Oye mocoso, si no vas a beber entonces deja a los mayores divertirse tranquilos y vete. No fue sorpresa que esa frase dejó a todos los demonios con un mismo pensamiento, o mejor dicho un deseo en la mente, por favor que lo maté solo a él. Mientras que comenzaban a alejarse lentamente de donde estaba el pirata. Hablando en términos de apariencia física, Sir Serge era la persona aparentemente más joven en la habitación, sin contar a Graifia. Aunque teniendo en cuenta el cargo y fuerza que ostentaba, eso no debería tener importancia, excepto para Edward. Por su parte Graifia estaba atónita a la vez que trataba de descifrar si la persona frente a ella era o muy valiente o el ser vivo más estúpido del planeta. Desde que Sir Serge había obtenido su título de Mao, nadie había mostrado tal falta de respeto hacia él, o al menos nadie que lo haya hecho ha sobrevivido para contar que lo haya hecho. Pero, entonces el pelirrojo comenzó a acercarse al recluso, mientras que todos podían adivinar ya las intenciones del hombre. Los militares solo podían aferrarse a la idea de que el acabar con la vida del pirata calmaría lo suficiente su ira como para que ellos pudieran salvarse, mientras que por su lado Graifia solo esperaba que su esposo se contuviera lo suficiente para poder sacar información al intruso después. Una vez estuvo frente a él, el demonio habló. Entonces por favor sea tan amable de servirme una copa, dijo Sir Serge con rostro alegre, mientras se sentaba frente a Edward el cual le ofrecía una copa de sake. Seguido de esto el pelirrojo bebió el contenido de un solo sorbo. Gurararara, este mocoso sí que sabe cómo beber, se rió Edward mientras palmeaba el hombre del demonio.
Ja 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 ja, por supuesto, respondió Sir Serge con una sonrisa. Era la expresión que todo el mundo soltó, nadie podía creer lo que estaba pasando enfrente de sus ojos, salvo Graifia, quien solo suspiró cansada por la actitud de su esposo. Permítame presentarme, mi nombre es Sir Serge Lucifer Gremory, ¿podría saber su nombre? Dijo Sir Serge, gurararara, hasta que por fin encuentro a una persona con modales en este lugar. Muy bien, mi nombre es Edward Neugate, mocoso, dijo el pirata, esperando ver las reacciones de los presentes al mencionar su nombre, pero no hubo reacción alguna, confirmando las sospechas que tuvo mientras hablaba con uno de los demonios iban a torturarlo. Es un placer conocerlo, Neugate-san, ahora que nos hemos presentado formalmente me gustaría poder tener una conversación privada con usted, dijo Sir Serge en tono un tanto serio, cosa que fue notado por el pirata. Me parece bien siempre que traigas más sake. Algo me dice que este será una plática bastante larga, contestó el pirata. Antes que los corazones volvieran a sufrir un ataque fulminante, por la falta de respeto hacia uno de los Maous, este último llamó a su sirvienta / esposa. Graifia, extendiendo su mano en dirección a ella, como esperando que ésta le diera algo. Enseguida, Sir Serge-sama, contestó la sirvienta, acción seguida de la invocación de círculo mágico, del cual salían 2 botellas grandes de sake con una etiqueta que decía Gremory, siendo una de estas, cogida por Sir Serge. Este sake pertenece a mi reserva privada, espero que sea de su agrado Edward-san. Gurararara, veamos si valen la pena, contestó el pirata. Lo siguiente que pasó fue que los militares procedieron a dejar la habitación, debido a la orden dada por Sir Serge usando su mano. Los únicos que se quedaron fueron Sir Serge, Edward y Graifia. Muy bien, ahora que solo quedamos nosotros, podemos hablar con tranquilidad. Por cierto, no se preocupe por mi acompañante, es de mi total confianza, dijo Sir Serge sonriendo refiriéndose a la maid de pelo gris. Me parece bien, dijo Shirohige. Lo primero que me gustaría saber es de dónde viene usted. ¿Y cómo logró llegar aquí? Preguntó Sir Serge. El pirata adoptó una pose pensativa. Bueno, yo me encontraba hasta hace poco en una isla del Grand Line, más específicamente en Marineford. Cuando dijo el nombre de la isla Edura, miró atentamente los rostros de ambas personas esperando alguna reacción, pero solo vio confusión en sus rostros. Era como si ellos no conocieran el lugar mencionado, terminado así de confirmar la teoría del Yonkou, según parece, mis sospechas eran ciertas. El dúo de demonios no entendía a qué se refería el pirata, pero no dijeron nada al ver que el hombre iba a seguir hablando. La isla de la les hablo no existe en este mundo, dijo Edward, cogiendo un gran papel enrollado que se encontraba al lado de él y luego procediendo a estirarlo. Este era un mapa de este mundo, que le había pedido a uno de los guardias, una vez que ya había confianza entre ellos. La primera vez que lo vio no pudo evitar sorprenderse y preguntar varias veces a diferentes guardias si este mapa era legítimo, obteniendo las mismas respuestas afirmativas de todo. Maldito Roger, pensó el Yonkou, si bien le dijo que no sabía los detalles de a dónde lo mandarían y que ya había hecho suficiente en su otro mundo, nunca imaginó que realmente lo mandarían a otra realidad. Esto hizo que Edward tomara nota mental de romper la nariz del antiguo rey pirata la próxima vez que lo viera. ¿A qué se refiere con que no pertenece a este mundo? Preguntó Graifia, pensando que a alguna zona poco conocida como el Triángulo de las Bermudas o incluso la brecha dimensional, aunque este último fue descartado, pues la simple presencia de un ser vivo, a excepción de los dioses dragones, en ese lugar era absurda. Por favor explíquese Neugate-san, comentó Sir Serge, para posteriormente el pirata procediera a dar leve suspiro y proceder a explicar cómo había llegado a ese lugar o más precisamente a este mundo. Primero reveló su identidad como un pirata de su mundo, pasando por dar algunas generalidades de cómo era la realidad de dónde provenía y la forma de gobierno de este, y finalmente narrar brevemente el hecho de su muerte y consiguiente resurrección en esta dimensión. Pero lo que mantuvo en secreto fueron su identidad como uno de los 4 piratas más temidos de su mundo, detalles de su fuerza debido a que él consideraba que era si mantenía algunos ases bajo la manga, y finalmente escondió la verdadera naturaleza de su muerte, solo limitándose a decir que se había visto involucrado en una disputa, en donde perdió la vida. La pareja de demonios frente al pirata se quedó con caras pensativas luego de escuchar la explicación. La idea de un ser reencarnado era algo difícil de creer, pero no imposible. Y más aún luego de que el hechizo detector de Graifia no mostró signos de mentira en las palabras del pirata. Pero aún aceptando la explicación del hombre como cierta, todavía había muchas cosas por resolver. Mientras el Mahou reflexionaba sobre la situación actual, fue interrumpido por Neugate.
Ahora que ya saben acerca de mi situación, es su turno de decirme en dónde diablos estoy. Era el turno del Mao de darle algunas respuestas a Yonkou. El miembro de la familia Gremory pasó a explicar sobre el mundo en donde se encontraba, primero comentando las similitudes de este con el que el pirata explicó, comentando que en este mundo el concepto de piratería también existe, pero esa profesión había desaparecido hace siglos, pasando a contarle a grosso modo sobre el avance tecnológico en comparación con su época, para luego de contarle otros datos generales sobre el mundo y su geografía, y terminar dando un resumen sobre el mundo sobrenatural y sus facciones. La cabeza de Edward despedía humo, luego de la sobrecarga de información, tratando de calmarse con un trago más de sake. Muy bien, muy bien. Creo que entiendo la idea de esto, dijo Shirohige mientras se sobaba el puente de la nariz. Roger, cuando te vuelva a ver, juro que te voy a matar, no importa que ya estés muerto, mustió el pirata para sí mismo. El ambiente en la habitación comenzó a cargarse debido al estado de ánimo decaído del pirata, por lo que el pelirrojo decidió hacer algo. Bueno, Neugate-san, no puedo negar que a pesar de que aún hay cosas que no me quedan del todo claro con respecto a usted, pero me tranquiliza saber que esto no se trató ataque de las facciones enemigas. Me daría mucha pena el tener que matar a alguien tan agradable como usted, comentó el Mao en tono inocente. El comentario logró cambiar el ánimo del pirata. Gurararara, parece que el alcohol se te ha subido demasiado rápido a la cabeza, mocoso, respondió Edward con tono alegre, sacándole unas risas al demonio por su sinceridad. Mientras tanto en otra habitación. No me jodan, ¿a qué mierda se refieren con que el rating game se anula? Esto fue dicho por un hombre joven rubio atractivo, que al parecer tenía alrededor de 20 años, el cual vestía con un traje casual de color vino sin corbata. El hombre se encontraba visiblemente molesto. Por favor tranquilícese Raiser-sama, le respondió una sirvienta al joven ahora conocido como Raiser. ¿Cómo diablos quieren que me calme? Si yo fui el obvio ganador del rating game, gritaba furiosamente el joven, esas basuras claramente perdieron, esto último lo dijo mientras señalaba a cierta mujer pelirroja de expresión triste que encontraba sentada en un sofá mientras le acariciaba la cabeza a un joven castaño inocente y visiblemente agotado, el cual estaba recostado sobre las piernas de la mujer. Oni-sama, por favor cálmate, dijo una niña rubia que tenía un vestido de corte occidental, la cual temía que el temperamento de su hermano mayor se salga de control y ocasionara problemas. No puedo calmarme Ravel, es obvio que esto es un plan desesperado de los Gremory para no cumplir con el acuerdo de matrimonio, rugió el rubio mayor. Por favor no diga cosas que puedan ocasionar problemas Raiser-sama, dijo la sirvienta, tratando de controlar la situación. Entonces ¿qué otra cosa puede ser si no es eso? Preguntó Raiser. La interferencia de un extraño en el rating game, dijo una mujer pelo corto y lentes, la cual había sido encontrada desmayada en el exterior del complejo de la escuela junto al resto de su grupo. Ella había recuperado la conciencia hace poco y se había apresurado a darle el encuentro a los participantes para explicarles la situación, tan pronto se enteró del resultado del rating game. ¿Qué quieres decir, Sona? Preguntó la pelirroja, mirando a su amiga con desconcierto. Se detectó un intruso en el área del rating game, y en cuanto nos dimos cuenta de esto, mi séquito y yo fuimos desplegados para interceptar al intruso, pero luego de hacer contacto con él, nos dejó inconscientes a todos, dijo Sona. Estas palabras sorprendieron a Rías, pues sabía lo capaz que era el grupo de su amiga, y que todo haya sido hecho por un solo hombre, era algo para preocuparse. Entonces todo pasó porque tu grupo es tan inútil para no poder capturar a un solo hombre. Patético, comentó Raiser, ganándose una mirada enojada de la morena, la cual decidió que lo mejor era omitir las burlas del rubio. Además no podía enojarse con él dado que en parte tenía razón, al ser Sona una de las responsables de la seguridad del evento. Sona, ¿cómo se encuentra tu grupo? Dijo Rías, aún siguen inconscientes, pero están bien, se encuentran descansando en la enfermería, respondió la morena, regalándole a su amiga una leve sonrisa de agradecimiento por su preocupación. Entonces ¿qué solución piensan darle a esto? Dijo Raiser, me han informado que Sir Serge-sama se encuentra en el interrogatorio del intruso para determinar qué fue lo que pasó. Una vez sea obtenida la información necesaria y tomado medidas con respecto al intruso, Sir Serge-sama vendrá para aclarar sus dudas. Al oír esto, el rubio supo que no podía hacer nada más que esperar, por lo que con una actitud molesta procedió a dejarse caer en uno de los sillones del cuarto. En el cuarto de interrogación. Entonces Neugate-san, habiendo aclarado este asunto y viendo que no es un enemigo, quisiera pedirle que por favor me acompañe, dijo Sir Serge, ¿acompañarte a dónde?
dijo Neugate, debo explicarles a los participantes del Rating Game acerca de lo que pasó, y sería mejor si usted me acompañe para hablar con ellos, y mostrar que todo este asunto fue un lamentable accidente, de lo contrario habrán dudas que podrían causar tensión entre ambas casas, explicó Sir Serge. El pirata reflexionó sobre la petición del Moau. Veo que sin importar el mundo que sea, los nobles siempre hacen un maldito alboroto de todo, dijo el pirata rascándose la nuca, está bien, iré contigo para disculparme con esos mocosos. Muchas gracias Neugate-san, y no se preocupe por este desorden, enseguida vendrá alguien a limpiar, dijo el pelirrojo con una sonrisa y volteando a ver a la maid de pelo gris, la cual asintió la cabeza indicando que las personas encargadas de la limpieza ya se encontraban en camino. Después de esto, ambos se pusieran de pie y se sacudieran el polvo en sus ropas, saliendo de la habitación con rumbo al cuarto donde se encontraban los participantes. Me dijiste que en este tonto juego está participando tu hermana, ¿verdad? Preguntó el pirata mientras caminaba al lado del Moau. Correcto, es un juego en el que mi hermana y sus amigos pelean para determinar si se casará con un demonio de otra familia noble, contestó el Moau. El Yonkou arqueó una ceja al escuchar esto. Si tanto deseo tiene de no casarse, entonces ¿por qué tu familia simplemente no cancela ese estúpido compromiso? Preguntó Edward. Como usted lo dijo, los nobles siempre hacemos alboroto por cualquier cosa, y los nobles demonios son aún más testarudos, respondió riendo Sir Serge. Shirohige no pudo hacer más que suspirar pesadamente, al pensar que todo este asunto de disculparse solo iba a terminar bastante mal. Ya llegamos Sir Serge-sama, dijo la sirvienta mientras se ubicaba frente a una gran puerta en espera de las órdenes de su amo/esposo para proceder a abrirla. Bien, entremos, dijo el noble demonio.